Muy buenas. Con este vídeo lo que quiero hacer es preguntarme cuál es el alcance real de un objetivo como el Sony 200-600 junto con una cámara full frame de Sony, como la A1, que es la que he utilizado para hacer estas pruebas. Mi nombre es Pablo Lozano. Para los que no lo sepáis, realizo documentales. En los últimos 7-8 años he estado especializado en documentales de naturaleza, y en la naturaleza una de las cosas más importantes es el alcance. Hay momentos en los que no te puedes acercar a los animales, en los que estás grabando. En mi último documental, Salvar al quebrantahuesos, tuve muchas situaciones en las que el alcance era muy importante. He tenido que grabar nidos de quebrantahuesos y evidentemente, al ser un animal en peligro de extinción, no me podía acercar. Grabé dos nidos, uno de ellos estaba como a 500-600 metros y el otro estaba a 800. Evidentemente la calidad para alcanzar esas distancias no siempre es la mejor, porque sobre todo la calidad afecta mucho también el aire caliente que genera ondas en la imagen, pero los milímetros que te permite dar la cámara pues van a ser vitales. En Salvar al quebrantahuesos utilicé la cámara Panasonic G9 y el objetivo 100-400, lo que me daba un rango de 800 al ser un micro 4 tercios. Con el modo crop pues me llegaba hasta los 1200. Sin embargo, ahora con la Sony que tengo en la actualidad voy a utilizar varias herramientas. Puedo utilizar varias herramientas para mejorar ese alcance. En primer lugar, lo que voy a utilizar es un instrumento óptico, que es el teleconvertidor por 2. Con esto ya el rango del objetivo sería 1200. Para los que no lo sepan, el teleconvertidor se pone entre la cámara y el objetivo, y en realidad es pues una lupa que modifica la distancia focal, alcanzando pues los 1200 en este caso, porque multiplica por 2. Sony también tiene el 1,4, el TC14, que es 1,4, y que bueno, pues te multiplica por 1,4. Para fotografía, sobre todo, pues es el que elige principalmente la gente, porque se mantiene muy bien la calidad y el foco. Tengo que decir que todo este análisis es para vídeo, y por lo tanto a nosotros la calidad nos afecta menos, ya que al multiplicar por 2 seguimos grabando a 4K, y el resto de instrumentos que voy a utilizar va a ser el modo crop, que lo que hace la cámara es reducir la cantidad del sensor que utiliza, de forma que se convierte en una cámara APS-C, y multiplica por 1,5 el rango que tenga en ese momento. Y a su vez utilizaré también el zoom clear, que es un zoom digital que tiene Sony, pero que da una calidad espectacular. Con todos estos instrumentos yo he calculado que se puede alcanzar una distancia focal de 2700 milímetros. Es cierto que a 2700 milímetros la cámara casi no se puede tocar, porque cualquier contacto puede hacer vibrar la imagen. Pero para la grabación, por ejemplo, de un nido, o de un ave que está quieta, o de una manada que está en la distancia, pues va a ser vital, porque como vamos a ver, va a mantener bastante bien la calidad, sobre todo en vídeo. Es verdad que en fotografía, si utilizas el modo crop, en realidad lo que estás haciendo es reducir la fotografía de 50 megapíxeles a 30. Pero en vídeo no, sigues grabando a 4K, que por lo tanto la calidad exterior, la calidad final que te va a dar, va a ser la misma. Lo que he hecho ha sido grabar a unos buitres que estaban a 490 metros. Los he grabado a 50p, a 100p, los he grabado también en 8K. El día que grabé a estos buitres es un día bastante gris, y por lo tanto la calidad y la belleza de las imágenes no es espectacular. Pero también tenía un punto a favor, y es que al no hacer calor, las ondas que se producen en la imagen de objetos que están a 500 metros pues fueron mucho menores. Quedaros hasta el final, porque el día que hice este experimento me llevé también el teleconvertidor TC14, el que multiplica por 1,4, y tuve la suerte de grabar una escena bastante espectacular, que luego me llevaría a realizar otro vídeo que también os colgaré al final. Bueno, el lugar donde estuvimos grabando es como veis los buitres están bastante lejos. Lo hicimos, como hemos dicho, con el 200-600, y bueno, empezamos grabando simplemente con el 600 a unos dos buitres que estaban a 490 metros. Esto lo medí con el Google Earth. La verdad es que el día era bastante gris y por lo tanto no había mucha iluminación. Luego lo que hice fue cambiar a 8K y puse ese 8K en la línea de tiempos de 4K al 50%. Como habéis visto, se ha ampliado el plano, por lo tanto en el 4K hay un pequeño recorte sobre
solo el frame, el 8K utiliza todo el frame. Y luego lo que hice fue poner este 8K, es el mismo plano que antes, pero al 100% en la línea de tiempos de 4K, por lo tanto lo que me está dando es un 1200. Al no estar reducido ese 8K a 4K, pues bueno, no sé si habrá mucha diferencia de calidad, pero sería una forma de ampliar el rango del objetivo. Yo creo que se ve mejor con el teleconvertidor TC20, el x2, que sería este caso, con 1200, seguimos con los mismos buitres. Y luego lo que hice ya con estos dos buitres fue ampliar a tope lo que da la cámara, utilizando el crop, lo que sería el APS-C, y el zoom clear que permite Sony, dándonos, según mis cálculos, 2700 milímetros de objetivo. Luego volví a hacer las mismas pruebas con otros buitres un poco más cerca, 450, esta sería la visión a 600 milímetros. Luego con el teleconvertido x2 a 1200, ya solo me centré en el TC20, porque para vídeo yo creo que es bastante más útil, desde luego desde mi punto de vista. Aquí le metí el crop, la posibilidad de APS-C, y como digo, para el teleconvertido x2, para vídeo yo creo que en mi caso es mejor. Creo que para fotografía, pues la gente sí que se decanta más por el 1,4, pero para vídeo, ya que nos ponemos, yo me voy al TC20. Esto sería ya con el crop y con el zoom clear de Sony a 2700. Para tener unos buitres a casi medio kilómetro, pues la verdad es que la calidad, el detalle que se ve de las plumas es bastante sorprendente. Y luego en las pruebas que hice con el TC 1,4, pues bueno, estaba siguiendo a este buitre y esas sorpresas que te da la naturaleza, de repente aparece un águila real que le ataca, y fue lo que me hizo a partir de ahí, pues bueno, entretenerme grabando a este águila real atacando a los buitres, que lo tenéis en el vídeo que dejo arriba, eso sí, siempre con el teleconvertidor TC14. Bueno, para concluir, yo creo que si lo que buscamos es alcance a algo que no podemos acceder y que solo la óptica y las propias funciones de la cámara nos pueden llevar allí, para vídeo, desde luego, estas funciones son muy útiles. Nos están acercando, nos están dando 2700 milímetros, que de otra forma pues no podríamos tenerlo. Si no usásemos estas funciones, pues no tendríamos alcance a esas imágenes que en un documental de naturaleza pues muchas veces son necesarias. Evidentemente las imágenes que se obtienen no están perfectísimamente enfocadas, pero sí que nos permiten acceder a ese momento que de otra forma pues no tendríamos acceso. Y por lo tanto, yo utilizaría el TC20 cuando esté en una localización con algo muy fijo. Si no, es verdad que es más útil, más rápido, por supuesto, el modo APS-C. Yo utilizaría en primer lugar el modo APS-C, luego utilizaría ya me preocuparía en montar el TC20 y por último, si se necesitase, aplicaría el zoom clear, que yo creo que es donde mayor pérdida de calidad, incluso para vídeo, se genera. Es verdad que cuando estamos hablando de distancias de medio kilómetro o de 800 metros, es tan importante en la calidad que utilizamos con la cámara como las propias ondas y suciedad que hay en el ambiente y las ondas de calor que generan distorsiones en las imágenes, y que eso es completamente inevitable. Bueno, espero que os haya sido útil el vídeo. Seguiré compartiendo mi experiencia, no solo para documentales de naturaleza, sino para otro tipo de documentales, de cinematografía, de utilización de las cámaras, de nuevas cámaras.